Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles nuevamente en este día viernes, ya 23 de abril, y día de preparación, porque así se le conoce en la Biblia al día viernes, el sexto día de la semana, un día de preparación de cara al Santo Sábado. De manera que desde ya le estoy deseando un feliz sábado a aquellos que cuando llegue la puesta del sol estarán más que felices para recibir ese día y al Señor que hizo el día. Como también desde ya le deseo un feliz sábado a aquellos que en algún país del mundo ya están en estas horas santas. Será un día maravilloso como siempre son los sábados, donde nos gozaremos en el Señor. Aprovecho también para invitarlos a que visiten mañana las iglesias del Evangelio Eterno en West Palm Beach, en Oklahoma, y también que visiten las iglesias Advenimiento en Texas, las iglesias Advenimiento de Houston, San Antonio, Austin, Corsicana, Fairfield, Fort Worth, Denison y la iglesia central de Irving. Les invitamos a que visiten estas congregaciones porque allí nosotros nos gozamos en el Señor. Mañana sábado desde las 9 en punto, los templos estarán abiertos para recibir a los hermanos que han de adorar a nuestro Dios. Su servidor estará predicando en la iglesia de San Antonio mañana. Y de ahí me moveré a Houston para la vigilia que hemos de comenzar a las 6 de la tarde. Así que hermanos televidentes de el canal 51.3 en San Antonio, les invito para que mañana visiten la congregación que tenemos allí, donde este servidor estará predicando, y qué gusto me dará conocer a algunos hermanos. Lamentablemente no lo he estado anunciando todos estos días, pero hoy les digo, estaré mañana predicando en San Antonio. Mi hermano Baldo Rosado estará predicando en Houston, y en la iglesia de Irving y en las otras iglesias habrán otros predicadores también. Pero la vigilia, recuerden, mañana a las 6 en punto, dará inicio en Houston y les estamos esperando para que nos gocemos juntos en el Señor. Hoy es un día para hacer un resumen de lo que ha sido la lección de escuela sabática y destacar algunos puntos importantes. Y quisiera, antes de proceder a esto, darle la bienvenida a mis hermanos que me acompañaron toda la semana para estudiar la lección. Quisiera otra vez decirle a Paquito, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, hermanos, pastores. Me da mucho gusto, hermanitos, que me dieron la oportunidad de compartir con ustedes y con nuestros hermanos que están allá en su casita. Especialmente esta lección ha sido de mucha bendición. Amén. Hermano Rancés, bienvenido también usted este día aquí a nuestro estudio. Sí, es un privilegio para nosotros, especialmente en este momento que estamos uniendo dos ministerios, tres ministerios, ¿verdad? El ministerio, el Evangelio Eterno, el ministerio Iglesia Advenimiento y el ministerio que dirige nuestro hermano Paquito aquí. Amén. Amén. El pastor Pérez, bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación a tu panel. Estamos muy agradecidos al Señor de poder contribuir en lo que podamos. Y aquí vuelvo a decirlo, de verdad el ministerio, la iglesia del Evangelio Eterno se siente feliz el estar unido contigo, con la iglesia Advenimiento, trayendo estas lecciones a través de esta semana. Amén. Hermano Rodi, bienvenido. Sí, gracias, pastor. Dios le bendiga. Hermano Rosado. Saludos a todos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Contento de estar aquí con mis hermanos, mis compañeros. Es una gran bendición y una gran bendición poder compartir esta lección con cada uno de ustedes. Así es, pues vamos a orar para hacer este resumen. Hermano Rodi, por favor, si quiere usted hacer la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Amén. A cada hermano que está aquí en esta mañana, en este día, Señor, repasando tu palabra, repasando medio esta lección de escuela sabática y compartiéndola con todos nuestros hermanos, Señor, a través del internet, para todos ser edificados y preparados para tu pronto regreso. Amén. Acompáñanos, ayúdanos para darle sentido correcto a tu palabra y bendícenos, Señor, tanto nosotros que estamos en el panel como a nuestros hermanos que nos están mirando a través del internet. Amén. Bendícenos a todos, Señor, con tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Paquito, cuéntenos qué punto más importante usted encontró para destacar esta mañana de la lección que hemos tenido esta semana. Ok, a mí me tocó especialmente la pregunta: ¿cómo puedo desarrollar más valor para poder defender a Cristo como Él lo hace por mí? En Hechos 2:38 al 40 me gusta mucho la pregunta que le hacen a Pedro: ¿qué haremos? Después del sermón que él había dicho.
Y la respuesta de él fue: arrepiéntanse y bautícense. Esa fue la respuesta. Pero algo tan precioso aquí es de que mencionaba en los días que tuvieron la lección, nuestros hermanos mencionaban el caso de que el pueblo era un pueblo muy controversial y que querían asesinarlos a todos ellos especialmente, pero aquí se levantó Pedro. Cuando tomaron a Cristo, si se acuerdan, y lo llevan a enjuiciar a Cristo, todos ellos huyeron y se fueron a esconder. Pero después de que Cristo resucita y son llenos del Espíritu Santo, ellos con gran valor, ahora Pedro predica y convierte, gracias al Espíritu Santo, a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Esto especialmente quiero mencionarles también un punto. A nosotros, los que llevamos la palabra de Dios a otras personas, no debemos hacerlo temiendo qué van a pensar ellos de nosotros, sino que debemos temer a aquel que especialmente nos ha defendido toda nuestra vida. De él sí debemos de temer, de que no estemos nosotros inscritos allí en el libro de la vida del Cordero. Eso debemos de temer. Aquí en esta tierra no debemos de temer a nadie. Debiéramos nosotros decir, ciertamente con amor, con tesón, con toda alegría, comunicar a otros que hay necesidad de arrepentirnos y de llegar a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que más me ha encantado. Gracias, hermano, qué interesante punto. Hermano Ramsés, ¿qué ha encontrado usted de importante acá para destacar este día? Hermano Rosado, ¿qué encontró usted interesante en esta lección? Bueno, para mí realmente pues todo estuvo interesante, pero voy a tratar de resumir lo más interesante que yo vi, porque creo que, hermanos, todos tenemos un anhelo de poder alcanzar almas para Cristo. Trabajamos en favor de las almas, predicamos el mensaje del Evangelio, tanto por radio, televisión, y a veces personalmente el Señor me ha dado un ministerio también de estar predicando en las calles. Estamos predicando en las calles también, en Oklahoma City, y pues para mí, yo sé que para la iglesia local pues ha sido de gran bendición y hemos visto cómo Dios ha obrado. Pero a pesar de que predicamos, podemos ver de que mucha gente no le hace caso al mensaje. Mucha gente vive con una apatía con el mensaje. Muchas veces las personas escuchan el mensaje de amonestación para que las almas vengan a los pies de Cristo, para que las almas se arrepientan de todos sus pecados, pero las personas no prestan atención. Y es triste porque sabemos que Jesús está a las puertas y muchos van a morir, muchos van a perecer porque no recibieron en sus vidas a Cristo para poder ser salvos. Ahora, ¿por qué comento esto? Bueno, porque hay un comentario interesante que pude leer aquí en esta lección, y es que a la predicación del apóstol Pedro, cuando esos milagros, porque la parte del lunes decía milagros, resultados milagrosos, pero hay una cita aquí de la sierva del Señor, pero comentando Hechos capítulo 2, el versículo 41, que dice, así que los que con gozo recibieron su palabra, y quien estaba predicando era el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro estaba predicando con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Dice aquí, así que los que con gozo recibieron su palabra, fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Hay un comentario hermoso aquí de esta palabra y dice así: la semilla había sido sembrada por el más grande maestro que el mundo jamás había conocido. Así que esto me enseña a mí de que a pesar de que las almas no escuchen o muchas personas no quieran escuchar el mensaje del Evangelio, esto me ayuda a mí y me conforta a poder entender de que aún Jesús estuvo predicando en esta tierra como nuestro gran maestro y muchas personas no quisieron escuchar el mensaje de Cristo. Mas sin embargo Jesús,
continuó predicando el Evangelio y muchas almas fueron añadidas. Amén, bajo amén. la predicación del apóstol. Y sigue diciendo, durante 3 años y medio, el Hijo de Dios había vivido en la tierra de Judea, proclamando el mensaje del Evangelio de verdad y haciendo señales y prodigios insospechados. Y dice, la semilla había sido sembrada y después de la ascensión de Cristo se recogió la cosecha. Por un sermón en el día de Pentecostés se convirtieron más de los que se habían convertido durante todos los años del ministerio de Cristo. Así que gloria a Dios por esto, porque tengo la esperanza de que estamos sembrando la semilla del mensaje del Evangelio eterno al mundo. Pero tengo la confianza de que prontamente vamos a ver una gran cosecha cuando la lluvia tardía se derrame sobre el pueblo Amén, de Dios. amén. Gracias, hermano. Sí, pero él no le, perdón, ¿por qué no acaba de leer la cita? Nada más quedan 3 líneas ahí. Ajá. Léala, por favor. Sí. De esta prodigiosa, léalo. De esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, escuchemos al hermano Rancés, que también él tiene un punto para destacar. Amén. Ya el tiempo nos está avanzando bastante, así que hermano Rancés, adelante. Bueno, verdaderamente esta ha sido una de las lecciones, es tan interesante esta lección que arroja mucha luz sobre nuestra obra en estos tiempos que nosotros Amén. estamos viviendo, porque nosotros sabemos que así como fue derramada la lluvia temprana en el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo con poder, así mismo va a ser derramada la lluvia tardía. Es decir, la experiencia que tuvieron los apóstoles en el tiempo de la lluvia temprana se va a repetir, pero con mayor poder en la lluvia tardía. Es decir, vamos a tener esa misma experiencia, eso es lo bonito, ¿no? Pero fíjense, hermanos, lo triste, o sea, lo bonito y lo triste a la vez de esta experiencia, porque así como hay almas que van a recibir con gozo el mensaje, también hay almas que también van a rechazar, teniendo aún o habiendo tenido esa gran luz que ha tenido el pueblo de Dios. Pero fíjense, me llamó la atención una pregunta del viernes, que dice, ¿de qué manera el hecho de dar a las personas el beneficio de la duda promueve el respeto mutuo? Fíjense, hermanos, en el día martes, está donde está la respuesta de esta pregunta, cuando Pedro había predicado, pues con el poder del Espíritu Santo, predicó ese poderoso mensaje. Amén. ¿Qué pasó con la nación judía? ¿Qué pasó con la iglesia? O sea, los escribas y los fariseos, ¿cuál fue la actitud de ellos? Ellos cerraron su corazón, ¿verdad? O sea, fue una ignorancia voluntaria, no fue una ignorancia, digamos, involuntaria lo que hubo en ellos. Muchos participaron o dijeron crucifícale cuando iban a crucificar al Señor, pero muchos de ellos no sabían lo que estaban diciendo porque estaban incitados con los líderes judíos, ¿verdad? En este caso. Pero fíjense, voy a volver a leer y me gustaría exaltar esta parte del martes que dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, dijo Pedro, pero esa ignorancia no excusaba el hecho, pues habían tenido mucha luz que les había sido concedida. Se presenta la declaración de que si hubieran sabido que Él era el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. ¿Lo ven? Eso fue lo que pasó en los tiempos de cuando crucificaron al Señor. Pero ¿por qué no lo sabían? Porque prefirieron no saberlo. ¿Cuántas veces el Señor no se les presentó a los líderes judíos, a los escribas, a los fariseos? ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Ellos prefirieron cerrar, ante las evidencias, prefirieron cerrar sus corazones a las verdades que el Señor Jesús vino a establecerle. Ese evangelio del reino que vino a establecer el Señor. Amén, gracias hermano Rancés. Pastor Pérez, ¿cuál es su punto de vista que quiere compartir? Bueno, en la parte que me toca recalcar, la pregunta surge, ¿por qué Dios pide que nos arrepintamos antes de confiarnos el poder de la lluvia tardía? Muy importante porque nosotros como pueblo hemos estado esperando ese derramamiento de la lluvia tardía por muchos años,
¿verdad? Por muchos años, como pueblo, ¿verdad? Yo quiero ir en la parte del miércoles, cuando tratábamos acá, se encuentra a Hechos, capítulo 3, los versículos 18 al 19, vamos a leerlo de nuevo. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, la lluvia tardía. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué Dios pide que nos arrepintamos antes de confiarnos el poder de la lluvia tardía? Porque sin arrepentimiento no hay conversión. Sin conversión no hay borrado nuestros pecados. Y sin borrar nuestros pecados, Dios no puede confiarnos ese poder del Espíritu Santo. Una notita aquí, decía la sierva del Señor, está en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, que lo habíamos leído, páginas 124 y 125. Voy a leer un pedacito nomás de ella. Estas palabras, hablando de Hechos 3:19, debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. ¿Cuáles palabras? La necesidad de arrepentimiento, porque nos va a llevar a una conversión. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a una conversión, nos va a llevar a la experiencia del día de la expiación que hemos estado viviendo desde 1844. ¿Verdad? El borrar, que nuestros pecados queden borrados de una vez y para siempre. Entonces, dijo Pedro, vendrá el tiempo de refrigerio. Entonces ella habla ahí que esas palabras debieran de repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan completamente. ¿Queréis arriesgaros a ello? Es la pregunta que hace. Claro que no, mis amados. Entonces, esta gran obra, ya el hermano tocó, no tengo que expandirla. Ella decía que esa obra que empezó, que se dio en el día del Pentecostés, es como un reflejo, es algo en miniatura de lo que vamos a ver ahora posteriormente. Muchos estarán diciendo, le han dicho al pastor enamorado, le han dicho a usted por allá en México, del ministerio ahora del Evangelio Eterno de nosotros, y a nosotros, ¿dónde está la gente? Porque ustedes predican en radio, en televisión, periódico, por letreros. ¿Dónde está la gente? Hermanos, a nosotros se nos ha encargado en regar la semilla. No presten atención a esos burladores. Jesús, el gran maestro, como usted también leyó, fue aparentemente un fracasado. Pero cuando vino el día del Pentecostés, ese trabajo de 3 años y medio se vieron los frutos. Así mismo se va a repetir en estos últimos días. Amén. Perdóname, hermano, que te coja tiempo. Gracias, pastor. Varón, Dios te bendiga. Vamos a cerrar aquí con nuestro hermano Rodi, con su punto de vista también, de lo más importante. Sí, la pregunta que quisiera aclarar aquí es ¿cuáles son algunos de los pecados que debo vencer para recibir el refrigerio? O sea, hemos estado hablando de la lluvia tardía precisamente, el poder que habilitó la iglesia para esa cosecha. Ahora, al final sabemos que está la promesa de la lluvia tardía, un poder que va a venir sobre los hijos de Dios. Ahora, todas las promesas de Dios son condicionales. Amén. Esto es importante que la iglesia lo entienda. Hay veces que vemos las promesas de Dios como algo que va a pasar conmigo porque yo soy parte de la iglesia. No, para que pasen conmigo, yo tengo que ser o cumplir con las condiciones que Dios ha establecido. Para que se cumpliera la lluvia tan temprana, los discípulos tuvieron que hacer arreglo en su vida. ¿Qué arreglo? Bueno, la lección anterior, la número 3, hablaba de cómo los discípulos estaban todos unánimes. Después de 10 días allí en el aposento alto, pusieron todas las cosas en común, pusieron todas las discordias a un lado, y fue cuando Dios pudo usarla. Ahora, en estos últimos días también está prometido bajo condiciones. ¿Cuáles son? El espíritu de profecía. Dice aquí, vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo
y toda palabra y obras malas. O sea, todo pecado tiene que ser vencido por el pueblo de Dios. Y esta es una de las doctrinas que está siendo más atacada por Satanás y aún por la iglesia, que dicen que nadie puede vivir en este mundo sin pecado. Si en este mundo se pudiera vivir, o sea, no pudiéramos vivir nunca sin vencer el pecado, esta promesa no fuera para la iglesia. O sea, fuera contraproducente. Dios no va a poner una condición para dar su espíritu, a menos que sí se pueda llegar a tener esa condición. O sea, para eso es necesario lo que hemos venido estudiando toda esta semana, cómo la gracia de Cristo trabaja en el corazón, en la mente de la persona, y lo puede apartar, lo puede santificar para el uso santo, y el Espíritu Santo pueda poner su sello. Dice aquí, por lo tanto debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla. O sea, el poder que nosotros necesitamos, nuestra santificación, nuestra separación del pecado, no está en nosotros porque no podemos, pero sí está en Dios, si lo buscamos. Amén. Recuerden todo que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán vivir alguna vez en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Esto es una invitación que le hacemos a nuestros hermanos a tratar constantemente esa preparación y vencer el pecado con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, agradezco a todos ustedes que me acompañaron en este estudio de la semana y a todos ustedes, amables televidentes, también gracias por su atención que nos dieron durante toda la semana, los que cada día estuvieron pendientes. Bonita lección la que el Señor nos dio, como ha sido el gozo del arrepentimiento. ¿Queremos experimentar ese gozo? Entonces, hermanos, pidámoselo al Señor. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, nosotros, Señor, queremos experimentar este gozo del arrepentimiento genuino dado por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te lo pedimos, porque no queremos, Padre, perdernos de la bendición tan grande cuando se derrame el Espíritu Santo con poder. No queremos, Señor, que eso suceda y nosotros por ahí tengamos, Padre, algún pecado acariciado, algo de lo cual no nos hayamos arrepentido. Señor, te pedimos que nos des el verdadero arrepentimiento, que nos des dolor por el pecado, por haberte ofendido, por haber, Señor, profanado tal vez tu nombre, no sé de qué formas te pudimos haber ofendido, Señor. Te rogamos que sintamos dolor por haber hecho eso, porque ofendimos tu nombre. Señor, te rogamos que podamos sentir esa tristeza de haberte provocado, Señor, con nuestras rebeliones. Padre, queremos suplicarte que a partir de ahora nosotros podamos experimentar este verdadero arrepentimiento. Y así, Señor, haya gozo en nosotros y veamos también, Padre, cuando las almas se arrepienten y vienen y también nos gocemos también de eso. Gracias, Padre, por habernos exhortado a esto. Pedimos que lo podamos lograr en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Casa